Lectura del libro de Isaías. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Ocías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile: Conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes. La ira ardiente de Rasín y Siria y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo: marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel, así ha dicho el Señor: ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, la alegría de toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. El Señor reina, la tierra goza. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. El Señor reina, la tierra goza. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. El Señor reina, la tierra goza. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de
Jesús les hablaba más directamente. Y cuando le oímos a Jesús así, no significa que, digamos, no quisiera a aquellas personas, sino que entendía que necesitaban escuchar esa forma de hablar, porque es, digamos, a decir que estaban muy endurecidos y necesitaban escuchar una forma de hablar así que les despertase. Es como un padre o una madre cuando corrige a un hijo o una hija por alguna cosa que está haciendo mal y que es peligrosa, no le muestran menos su amor de esa manera cuando le da un abrazo o le da un beso. Por eso Jesús a veces habla también de una forma porque quiere como despertar a sus oyentes, que los ve endurecidos, los ve como que no necesitan nada, que no piensan que son mejores que nadie, etc. Y por eso habla de esta manera. Algunas ciudades en las que había hecho, según allí, la mayor parte de sus milagros, y sin embargo, incluso viendo milagros, no se habían convertido. Y habla a Corozaín, habla a Betsaida y habla de Cafarnaúm, en concreto de estos tres lugares, en el sentido de que el haber visto todos esos hechos prodigiosos tenía que haberles hecho también plantearse muchas cosas. Es decir, no solamente vemos como a veces los fariseos veían que Jesús hacía un milagro que curaba a una persona que estaba sufriendo y ellos le criticaban porque le acusaban del día que lo había hecho, o incluso decían, lo está haciendo por el poder del demonio y este tipo de cosas. Y Jesús quería que ellos vieran que todos esos hechos eran innegables, y no los negaban, pero que tenían que tener una visión de darse cuenta de quién tenía delante, del mensaje que les estaba trayendo para su bien, que les quería iluminar su vida. Le pedimos a Jesús que nosotros, aquí cuando escuchamos su palabra, cuando participamos en sus sacramentos, siempre nos lleve a acercarnos más a Él, a tener siempre una actitud abierta en nuestro corazón para aceptar aquello que Él nos ha traído, aquello que Él nos ha enseñado. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por las personas que están en lugares que hay guerras, que hay dificultades, que hay conflictos, para que el Señor les dé fuerza, haga que muchos sean hacedores de paz. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por aquellos que están buscando trabajo, para que Dios les dé salud para poder trabajar, trabajo para poder vivir. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanas, para que este sacrificio que vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, Señor, que Dios me da tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las personas que reciben. Mire, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para el crecimiento y santidad de los creyentes por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. no tenemos que levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros
sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Y con tu espíritu. Daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas Quitas el el pecado pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Sí, Señor, no nos digna de que entres en tu casa, pero con la palabra tuya bastará. Amén. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que en medio